¿Cómo queremos hacer esto? Pues nuestro objetivo es seguir teniendo una estrategia en la que tengamos contenido relevante para el cliente, para todos los gustos, de cine, series, infantil, deportes, como no, el fútbol el año pasado ha sido clave para nosotros porque tuvimos una oferta de fútbol muy potente que nos ha ayudado mucho a crecer en esta medida, y en el año que viene el fútbol volverá a ser un contenido muy importante. Y desde Vodafone Televisión tenemos además una estrategia de, digamos, de ofrecer todos estos contenidos, pero como con un paraguas de funcionalidades avanzadas, es decir, con una máxima calidad tanto de sonido como de calidad de imagen, y luego con funcionalidades que creemos que son importantes de descubrimiento de contenidos, porque tengamos en cuenta que el cliente de televisión de pago a día de hoy tiene más de 100 canales lineales, miles de contenidos de vídeo bajo demanda, además aplicaciones de internet que también puede ver en su televisión, con lo cual llega un momento en que tiene pues una sobreexposición de contenido y no sabe muy bien por qué es por lo que nos está pagando, ¿no? Entonces, herramientas que le permitan hacer su vida fácil, que le permita descubrir las novedades de los contenidos con pues, herramientas de destacados, un buscador, unas recomendaciones en función de sus usos, oye, estrenamos esta serie que estás grabando, pues la nueva temporada la vamos a estrenar, entonces tú no tienes que hacer nada, graba, la vas a poder ver cuando quieras, fuera horarios, cuando a ti te venga bien en tus grabaciones y demás. Además, como ves este contenido, te vamos a grabar por ti este otro. Entonces, todas estas herramientas hacen que la forma en la que se ve la televisión, la forma en la que se explota, se disfruta esos contenidos por el que el cliente contrata la televisión de pago, se haga de una manera diferente y se convierta en algo fundamental para su día a día. De repente, algo que nos gusta mucho cuando hacemos focus de clientes, cuando dicen, bueno, yo es que lo contraté un poco por oferta comercial, pero es que ahora mismo no puedo vivir sin Tivo, ¿no? Entonces es algo que te da una satisfacción y es verdad. Dices, yo no sabía que lo necesitaba, pero cuando lo tengo en casa, ahora veo la tele de una manera diferente y bueno, me quito de otras cosas, pero de la tele no me quito. Y un poco por ese camino es por donde queremos seguir. Nacho, que somos compañeros viejos, Telefónica siempre ha querido estar aquí, ha ido y venido. ¿Cuál es claramente la apuesta del año pasado fue la compra de Canal Plus? ¿Cuál es el plan vuestro? Bueno, yo diría que la apuesta en España fue Canal Plus, pero en Brasil fue la compra de GVT. La verdad es que estamos haciendo una estrategia en toda la región adaptándonos a cómo competimos y cómo tenemos la posición o cuál es la posición que tenemos en cada territorio. Si nos centramos en España, estaría diciendo que la apuesta nuestra clara es por producir. Estamos hablando que a día de hoy nos movemos en torno a más de 16 canales de producción propia. Hemos empezado de una manera firme y rotunda a producir series de ficción. Veníamos produciendo ya algunas, pero ahora ya es con un calendario claro de producción para hacer producción local. Lo mismo estamos haciendo en cinematografía, pero no nos quedamos ahí porque al lanzar canales que son una seña de identidad, como puede ser Canal Cero, esto nos obliga a hacer otro tipo de programas, como son programas de entretenimiento, documentales, y lo que diría es que estamos en el ámbito de la producción como está cualquier operador de televisión de pago tradicional y no una telco, en el sentido de que normalmente nosotros en la etapa anterior no estábamos tan involucrados en lo que era la producción. En Latinoamérica sí que es verdad que estamos haciendo lo mismo porque tenemos otra sede de producción, tenemos una televisión en abierto que es Telefe, que es la líder en Argentina. También tenemos otro centro de producción en Perú similar al que puede ser o incluso superior al que tiene Telefónica en Perú. Esto nos permite también hacer canales de producción propia en toda la región donde estamos operando. Y la realidad es que, un poco como ha estado comentando Nuria, esto no tiene sentido si no haces además una serie de inversiones que garanticen la experiencia de cliente en sentido amplio, sentido de puesta a disposición, de calidad de esa puesta a disposición, de la facilidad en el acceso y en el descubrimiento. Entonces, yo diría que, al igual que están haciendo otros operadores, estamos tratando todos de esa diferenciación que adquirimos
mediante contenidos de terceros o contenidos de producción propia, enriquecerlos y facilitar el consumo mediante lo que sería la tecnología que tenemos al alcance de todos a día de hoy. Esto nos permite pues, tener una oferta en toda la región donde estamos operando con cobertura 100%, porque tenemos una oferta que se complementa al satélite con lo que sería la tecnología de fibra o DSL. Además, la red 4G nos permite también una distribución en el multidispositivo y tener el TV Everywhere que conocemos de todos los mercados como anglicismo, pues una puesta a disposición de los contenidos que ven o que tienen los clientes en el hogar, fuera del hogar, con servicios de grabación en la nube que también te permite acceder a lo que podríamos decir que era una distribución tradicional del contenido en el hogar, fuera del hogar, y además tenerlo en disposición cuando uno quiere y como quiere, ¿no? Yo ese sería un poco el resumen que haría de una visión en toda la región donde estamos operando. José Antonio, vosotros, al contrario que en Movistar, que ya estaba dando el ámbito de televisión, incluso hizo la Telefónica la experiencia de vía digital que acabó en la fusión con Sogecable, o Vodafone, que se puso encima de Ono, que ya era un cablero más puro en el sentido más amplio de la palabra. Orange, en su oferta televisiva, se llama Orange Televisión. ¿Cuál es la apuesta vuestra en ese ámbito? Bueno, Orange somos los más pequeños de los que estamos en esta mesa, incluyendo a los de AT&T. Somos una telco que se tiene que abrir a un nuevo planeta, el planeta de la televisión, de la distribución de la televisión, no solo de la distribución, sino de la televisión de pago, y estamos en ello. Relanzamos el servicio de televisión en octubre de 2013 y el dato de cierre del primer trimestre de este año son datos públicos. Hemos acabado en 365.000 clientes, año y medio. Hemos alcanzado una cierta masa, todavía no suficiente seguramente para hacer todo lo que nuestra ambición nos gustaría hacer en este planeta de la televisión de pago. La televisión es un deporte de masas y necesitamos tener masa suficiente para competir. El grupo Orange en otros países en Europa sí tiene esa masa. En Francia hay 6 millones de abonados que reciben televisión bien por IPTV o bien por satélite. En Polonia también tenemos una masa importante. Aspiramos a, por supuesto, convertirnos en un player, poder disputarle a nuestros amigos de Telefónica y de Vodafone de tú a tú en esta pelea. Los elementos distintivos con los que salimos en su momento y que todavía se mantienen, pues coinciden en parte, ¿no? Es una televisión con acceso multidispositivo en distintos dispositivos, aprovechando que es un servicio agnóstico en cuanto a la red de distribución. Por tanto, también llegamos a dar alta calidad, alta definición, tanto a los clientes que se conectan en fibra, por supuesto, como a los clientes que se conectan en ADSL. Salimos así desde el principio. Más del 60% de nuestros clientes de acceso de ADSL disfrutan contenidos en HD o Full HD, HD Ready o Full HD, 1080p. Y además nuestra apuesta ha sido siempre ir hacia los contenidos bajo demanda, especialmente al catch-up de series de los canales de televisión de pago, siendo un distribuidor. ¿Hacia dónde queremos ir? Por supuesto, queremos entrar en otras ventanas de la cadena de valor, por supuesto la producción, no solo la distribución, aunque lo haremos a medida que lo vayamos pudiendo justificar, y nos gusta el modo colaborativo, no nos gusta el modo exclusivo. Andrés, vosotros como los incumbentes habéis durante muchísimo tiempo asistido a la competencia por el ámbito de los contenidos con la que era la fenecida Canal Plus, o desaparecida o absorbida por Movistar, que durante muchísimo tiempo en el ámbito de la producción tuvo, por así decirlo, un perfil relativamente bajo y habiendo sido los capitalizadores, por así decirlo, de todo lo que era la producción televisiva. Indiscutiblemente, las cadenas de televisión privada son las que explican la industria audiovisual de producción que tenemos actualmente. ¿Cómo veis, como incumbentes, el que aparezcan grandes distribuidores, que además con una capacidad financiera muy superior en términos de recursos a la que tienen los operadores de televisión en abierto en España, como potenciales compradores o
de contenidos semejantes a los que pudierais vosotros en este momento estar explotando. ¿Y qué creéis que puede ser lo que os haga todavía mantener una posición de liderazgo como la que actualmente disfrutáis? Había una anécdota relacionada con la caza de brujas, pero yo no voy a hablar de eso, en la cual hubo una intervención de John Ford en ese foro, y John Ford se levantó y dijo: me llamo John Ford y hago películas del oeste. Y luego contó lo que tenía que contar. Bueno, Uteca produce y distribuye, los miembros de Uteca, televisión. Es decir, es nuestro producto químicamente puro, no es el complemento de una oferta más completa ni demás. Como yo decía antes de sentarnos, en realidad todos estamos en el mundo del consumo de los contenidos. Lo que pasa es que desde posiciones distintas en cuanto a cómo se paga esa cadena de valor, y también desde una posición distinta en tanto que para mis asociados el hecho televisivo es el core business, cosa que no sucede en general para la mayoría de las plataformas de pago como las que están aquí. El otro hecho diferencial que tú muy bien has subrayado es el de la territorialidad. Es decir, los socios de Uteca, aunque algunos de ellos pertenecen a grupos transnacionales y tienen operaciones en otros lugares, son esencialmente compañías de carácter nacional, lo cual también limita su tamaño. Dicho eso, pues tal vez conviene recordar cosas para saber dónde estamos. El cierre de Barlovento de abril decía que se consumen 236 minutos de televisión, más 4 más en time shift. De ese consumo, 70 y tantos % es de televisión en abierto y un 20% grosso modo es de televisión de pago. Pero es que da la casualidad de que la televisión de pago casi 2/3 son también de televisiones en abierto. Es decir, el consumo de televisión lineal es esencialmente consumo en abierto. Y las televisiones tienen muy claro sus modelos de referencia para competir con estos nuevos jugadores. El modelo de referencia de las televisiones en abierto está básicamente en la potenciación, en la especialización, en el hecho síncrono. Es decir, si queremos presumir de algo, tenemos que poner en valor la televisión lineal, y o bien por la vía de formatos como realities o cosas parecidas, o bien por la vía de ficciones de producción propia que están muy interrelacionadas con las redes sociales, lo cual casi obliga a verlas con carácter lineal, pues de esa manera se intentan competir, al menos en el corto plazo, con toda una ola de ventajas esencialmente tecnológicas y de experiencia de usuario, de las que un operador de las características de un broadcaster en abierto no puede disfrutar. Por lo tanto, se tiene que centrar en especializarse mucho en contenidos propios, sabiendo que probablemente en el medio y largo plazo algunos de estos contenidos, especialmente los premium, podrían quedar fuera del alcance. Si uno toma como mercados de referencia el mercado británico, pues descubre que el fútbol, que aquí todavía es en gran medida en abierto, pues en el Reino Unido no existe fútbol en abierto, y por lo tanto es previsible que haya un progresivo deslizamiento hacia esa especialización, y no tiene sentido que, sabiendo como sabemos que un punto de share cuesta grosso modo 25 millones de euros, rompamos ese techo de cristal metiéndonos en jardines que no nos van a llevar a ningún sitio, ¿no? Hay una cuestión que es indiscutible, y lo hemos visto, y lo decía al principio, y lo hemos visto en prácticamente todos los países. Es decir, el que llega como distribuidor o mero distribuidor de contenidos ya existentes o de canales que están previamente fabricados y que lo único que hace es empaquetarlos con una oferta que es normalmente razonablemente similar, termina en un momento determinado dándose cuenta de que no consigue con eso, por así decirlo, romper en la cabeza de los potenciales clientes la idea de que tenga algo que sea realmente exclusivo, y hace que invada ese terreno. Cuando puse los ejemplos de HBO, HBO le era fácil, porque a fin de cuentas era un canal de televisión de pago,
no dejaba de ser parte de su ADN. Pero claro, cuando te llega un Netflix, que era un vendedor por correo de cintas de vídeo o alquiler de cintas de vídeo, y se pone a producir un House of Cards, tiene que ser una modificación en el ADN bastante sustancial. Vosotros, como operadores de telecomunicaciones, ¿cómo encaja ese ADN dentro de una casa que está acostumbrada a trabajar, si es que incluso se va a producir esa modificación del ADN? ¿Hasta qué punto veis inexorable que entréis en el campo de la producción en exclusiva o en la adquisición de contenidos en exclusiva? Y yo distinguiría entre la adquisición en exclusiva, como lo que hizo BT con el tema del fútbol, que tú has mencionado, de lo que es ponerse a producir, que requiere un know-how específico más complejo que meramente comprarle los derechos al que sea el gestor, sino ponerse a producir. ¿Cómo veis que eso puede ser de encajable dentro de vuestras casas? Y si lo habéis hecho fuera, ¿cómo ha sido de fácil o difícil el encajar dentro de vuestro ADN esa nueva visión de hacer una cosa radical? No digo radicalmente distinta, pero diferente, que es producir contenido propio, exclusivo y solamente para vosotros. A ver, nosotros no nos vemos de momento en ese punto de la cadena de valor, no nos vemos produciendo contenido, no es el rol que queremos tener en el corto ni medio plazo. No es algo que sepamos hacer ni que estemos tampoco por la labor de momento. Entonces creemos que todavía tenemos mucho que aportar en la parte de agregación de contenidos y de distribución, y nuestra estrategia va más por llegar a acuerdos con los que sí saben hacer una buena producción, más que entrar nosotros en ese negociado. Bueno, yo diría que nosotros hemos tenido experiencias muy distintas. Nosotros hemos comprado en Demol, la hemos vendido, hemos comprado muchísimas compañías en diferentes países, productoras de cine, productoras de todo tipo, las hemos vendido. Hemos comprado compañías como puede ser ahora mismo Canal Plus. Yo diría que la experiencia que pues, yo he tenido la suerte o el privilegio de vivir en Telefónica, diría que ha pasado por todas estas etapas, nos ha permitido aprender de qué cosas hay que hacer bien o cómo es la mejor manera de hacerlo, y la realidad, la conclusión a la que yo he llegado a día de hoy: producir en una telco es complicado. Es complicado porque nosotros hacemos cosas muy bien, como es el negocio core, que es el de telecomunicaciones, y estos nuevos negocios, que lo que implican es una constante retroalimentación con más producto, y además que no perdura en el tiempo. ¿Y a qué me refiero? Que la novedad es hoy, pero mañana ya pasa a ser lo que llamamos catálogo, con lo cual te obliga a producir algo nuevo, a comunicarlo, a crear propiedades constantemente. Y esto para nosotros, que estamos acostumbrados a invertir, meter fibra y decir, bueno, ya está ahí, ahora lo que tengo que hacer es rentabilizarlo, pues imaginemos que en el supuesto yo dijera, bueno, ahora he invertido fibra, pero ahora tengo que volver a invertir fibra, tengo que volver a comunicarla, tengo que explicar lo que es la fibra, se nos hace un poco de bola, se nos hace difícil el negocio de audiovisual. Dicho esto, yo creo que hemos tomado la decisión de hacerlo y no lo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque nos estamos apalancando o estamos trabajando de manera, diría, muy unida o de manera coherente con aquellas empresas que tienen el talento, tienen la experiencia y saben hacerlo. Igual que hace UTECA o los asociados de UTECA, producen con productoras que tienen una experiencia, que tienen ese talento, esa creatividad, y lo que hacemos es poner las cosas que hacen falta para que eso llegue a buen fin. Bien porque ponemos creativos por nuestro lado, bien porque les asesoramos en cómo es nuestros clientes, porque conocemos perfectamente a través del BI esa información. Sabemos que va a funcionar. Como mencionabas antes, Netflix cuando aborda producciones sabe por qué le va a funcionar una producción o no. Esto no es tan fácil y tan obvio, porque si no haríamos solo éxitos. Y Antena 3 o Telecinco o cualquiera de las empresas que están asociadas en UTECA harían lo mismo. Nadie quiere hacer un fracaso. Por lo tanto, no es tan fácil. Pero creo que estamos tomando las decisiones correctas para hacer las inversiones en producciones audiovisuales en este sentido.
Bueno, nosotros estamos en un estadio anterior, como he comentado. Es verdad que estamos entrando en este mundo, estamos aprendiendo. También queremos ir de la mano de los que realmente saben. No pretendemos interiorizar la industria, sino apoyarnos en los que saben y en los que están ahí fuera. A lo mejor con una visión un poquito más amplia, no descartamos colaborar con ninguno de los miembros de la cadena de valor e invertir si es necesario invertir, por supuesto. Orange en Francia tiene su productora, les va muy bien, producen series, producen cine. Nosotros de momento no tenemos escala para hacer esto ni necesidad, pero bueno, el grupo Orange sí tiene estas habilidades dentro de lo que es su hacer habitual. Afortunadamente la cadena de valor no es tan estanca como para que nos tengamos que mantener cada uno yo en la distribución nada más, no puedo ir para allá. Hay otros players que vienen desde mundos mucho más lejanos y con bolsillos a lo mejor más grandes que los nuestros, y hablo de un Google o un Amazon, que desde sitios bastante más dispersos pues ya están produciendo y están entrando y van a entrar a producir y a distribuir. Bueno, no digo que les vayamos a hacer frente, pero que esto no es nada raro ni nada. La tecnología también ha disminuido costes, podemos hacer muchas cosas a unos precios razonables y ver si funciona, y si funciona pues maravilloso para todos, y si no funciona pues vamos a tirar a por la próxima. Es un poco la aproximación nuestra. No descartamos llegar a acuerdos con terceros, distribuir contenidos de terceros. Ahora mismo distribuimos contenidos de terceros, ¿por qué no? Y bueno, pues poner el toque propio, el toque personal, pues tampoco lo descartamos. Yo solo añadiría una cosa. Yo creo que es importante que entendamos que nosotros lo que estamos haciendo es algo pequeño dentro de lo que es la gran oferta que distribuimos. Y lo explicaban antes perfectamente Andrés. Nosotros distribuimos 100 y pico canales, metemos aproximadamente 5.000 horas en vídeo bajo demanda. Cuando hablamos de los servicios premium nos vamos a volúmenes de 20.000 horas. Nosotros no producimos ese volumen. Entonces lo que estamos haciendo es, por decirlo de alguna manera, cosas muy especiales que marquen la diferencia en este sentido. No significa que hagamos grandes producciones, sino cosas que nosotros consideramos que le aportan al cliente. Pero para nosotros es clave la producción que lleva a cabo también nuestros asociados en este negocio, ¿vale? Que creo que es importante porque producen muchísimo, muchísimo más que nosotros probablemente. Una pregunta, Andrés. Desde la perspectiva vuestra, ¿os veis como operadores incumbentes que tenéis un know-how adquirido, una red establecida? Yo siempre he dicho que creo que una de las cosas que hacen que la televisión abierta sea rentable, no solamente en España, sino en todos los países europeos, es sobre todo que has sabido crear un ecosistema sostenible dentro de cada país, de tal manera que hay una pirámide, por así decirlo, una cadena en la cual todo el mundo gana dinero sin necesidad de nadie sentirse agraviado o trágicamente agraviado, como en algunos, por ejemplo en la televisión de pago sí ha pasado con respecto a algunos derechos exclusivos, en donde sí se han producido unos nudos, por así decirlo, de valor que han castigado terriblemente la televisión de pago en algunos momentos. Pero vosotros que estáis acostumbrados a manejar ese network que es el que os suministra, ¿entendéis que puede ser vuestro rol el ser parte de esos suministradores de contenidos exclusivos a operadores de distribución de televisión de pago, aunque vaya en detrimento de vuestra propia audiencia? Yo no creo que eso esté en la agenda inmediata, aunque como figura teórica no creo que deba descartarse. Está claro que estamos avanzando hacia un fenómeno de competition, de cooperación competitiva, porque finalmente todos los contenedores, de una u otra manera, terminan recogiendo, como decía hace un rato, la oferta del abierto, y ningún operador de abierto ha planteado de momento el no querer participar de los buquets. Por lo tanto, es una competencia cooperadora que de momento mantiene esa entente. Al hilo de lo que se ha dicho, hay dos cosas que sí me gustaría, tres cosas. Una en relación con lo que tú acabas de proponer, es los grandes sobre todo, pero los miembros de UTK son muy sensibles y muy conocedores,
y están perfectamente implicados en la construcción de marca. Una marca vinculada a una forma determinada de entender la distribución de contenidos y a unos targets específicos y fácilmente identificables. La segunda de las reflexiones, también junto con la de la competition, es que, como muy bien se ha mencionado aquí, los agentes que han probado ser disruptivos no han sido probablemente los telecos, han sido las OTTs, que en muchos de los casos provienen de entornos en los cuales no son propietarios de la red, y son ellos los que constituyen aparentemente una amenaza para todos los distribuidores de contenido, ya sean estos de pago o abierto. Y la tercera, y supongo que es un asunto que en el medio y largo plazo también tendrá solución, ya que hemos hablado de enfoques globales y enfoques nacionales, es, muy bien ha mencionado Ignacio, el tema de los derechos. El tema de los derechos, hoy por hoy, tiene en su mayor parte de gestión una connotación fraccionada desde el punto de vista regional. Yo creo que esto tiene los días contados, o los años contados. Más pronto o más tarde ese asunto sufrirá algún tipo de transformación, y ahí es donde puede que sí que empiecen a aparecer las ventajas de ser un jugador de alcance planetario. Y en ese caso, los jugadores nacionales, como los miembros de UTECA, tendrán que reinterpretar sus estrategias nacionales. Yo una cosa, Luis. Yo creo que ya estamos dando pasos. Lo que pasa es que son pasos, como estaba comentando, de tanteo, para ver cómo nos llevamos. Nosotros producimos con Antena 3, producimos con Telecinco, producimos con Televisión Española, es decir, ya estamos haciendo cosas. Lo que pasa que es verdad que lo hacemos te diría en una medida muy pequeña. Entonces ahí hay recorrido todo lo que quieras. Además, diría que cuando miramos lo que está pasando en otros mercados, ves que hay una integración de arriba abajo, y estamos hablando de un Comcast, por ejemplo, tiene Universal, pero Universal tiene canales en abierto y de pago, pero además es productora, pero además es Parker. Entonces, yo creo que estas cosas no se hacen o no suceden de un día para otro. Hace falta una serie de situaciones que se den en el tiempo y a lo mejor facilitan pues que ese ámbito colaborativo sea más fluido, que no haga falta integraciones, que simplemente que sea todo mucho más natural. Lo que necesitamos es que este negocio, desde nuestro punto de vista, nos permita a todos tener un espacio y jugar en esta liga que estamos empezando todos de maneras, pues diría, distintas, ¿no? Mucha escala. Sin volumen no es posible. Bueno, eso es verdad. La verdad es que Disney fue el que aplicó por primera vez de una manera absolutamente no intuitiva, como creo que muchos de los operadores norteamericanos lo han hecho, su introducción en el mercado audiovisual, o la entrada del mercado audiovisual en el mercado de la distribución, ¿no? En Estados Unidos, además por ley, estuvo en un momento absolutamente prohibido ser a la vez una cosa u otra, y el día que se abrió la veda, pues salieron todos de caza y no dejaron a nadie. Vamos, en un año creo que se produjeron todas las compras, todo lo que había que comprarse se compró, ¿no? Pero sí es verdad que esos procesos de integración se han hecho. Eisner, que es un poco el padre de la criatura de hacerlo, decía que cuando le preguntaron que por qué se había comprado ABC era un canal de televisión bastante urbano en aquella época, contestó, dice, no tengo ni la más repajotera idea, pero hay que hacerlo. Contestó así, lo cual quiere decir que muchas veces las cosas no se hacen realmente por reflexión, sino que se hacen por intuición. Pero sí está claro que sí es verdad que ese proceso se ha producido. Comcast se compra en NBC. El mercado norteamericano nunca lo quiero utilizar como comparación, porque es un mercado que, primero de todo, tiene un tamaño de tal características que valen cualquier tipo de cosa, que aquí en Europa es absolutamente inaplicable por una cuestión de dimensión o tamaño. Pero sí es verdad que lo estamos viendo en el resto de Europa, esos procesos. Estás viendo Sky, el movimiento que ha hecho va en esa línea, y yo diría que es verdad por lo que estaba comentando antes Andrés. O sea, estamos viendo que hay nuevos jugadores que no están operando como a lo mejor incluso dices, oye, Telefónica tiene un footprint, una huella muy grande, Vodafone, Orange, da igual, comparado con estos señores que dicen yo voy a operar en 200 países, nosotros no somos tan grandes.
Entonces, cuando lo llevo a otros, pues yo qué sé, a una empresa que solo opera en España, todavía es más complejo lo que viene por delante, a lo que nos vamos a enfrentar, y entonces yo creo que hay que ser muy creativo, muy abierto y estar, pues eso, en ese ámbito de competición, colaboración constante. Y tenemos que estar mirándonos todos y saber dónde nos hacemos daño y dónde podemos colaborar y construir entre todos. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo todos en la medida que podemos, ¿no? Que sabemos que todos tenemos mucha presión en el día a día. Hay una pregunta que sí quería hacer antes de, si, por supuesto, dejar a la audiencia que si quiere hacer alguna pregunta podamos tener esa posibilidad. Tiene que ver con la regulación y además es la obligación de producir en cuanto entras en este sector, en el famoso cine español, ¿no? Que suele ser como una especie, aunque luego al final Andrés nos podrá explicar que son prácticamente padres de las criaturas de todos los éxitos cinematográficos que se producen en el cine español. Lui. ¿Qué? Malgré lui. A pesar de vosotros, es decir, a pesar de que no es vuestra voluntad. ¿Cómo veis vosotros desde vuestra perspectiva, aunque las inversiones probablemente sean relativamente pequeñas, aunque puede que empiecen a ser grandes, la incursión en esa parte tan, por así decirlo, tan, desde el punto de vista tan artística, como es la producción cinematográfica a efectos de cumplir con los requisitos y las exigencias gubernamentales? Y en esto sí que me gustaría escuchar a los más novicios, que sois probablemente Vodafone y Orange en esta aventura. Bueno, Vodafone lo es como Vodafone, pero realmente la televisión de Vodafone lleva ya muchos años como marca ONO, ¿vale? Entonces no es tan novicio en ese sentido. Pero bueno, es parte de nuestras obligaciones como teleco que somos, y es algo que hacemos sin ningún tipo de problema. Todos los años invertimos una cantidad en el cine español y bien, lo seguiremos haciendo bien. Bueno, yo tengo que reconocer que me resultaba, y bueno, todavía a veces me resulta muy complicado convencer al comité de dirección de Orange que tiene que invertir cierta cantidad de dinero en producción de cine español, no porque sea cine español, sino porque es algo tan ajeno a lo nuestro, lo comentaba antes Nacho. Sí. Pues seguramente les podría convencer de que pusiesen una fibra óptica desde la central a mi casa, mucho mejor que el que inviertan un dinero en producción audiovisual. También tengo que reconocer que la normativa no nos ha ayudado mucho. Es verdad que con el último desarrollo normativo de finales del año pasado ha sido maravilloso, no porque sea maravillosa la ley, que bueno, el reglamento es menos mala que lo que había, es que no había nada. Entonces era la interpretación de una ley, la Ley General Audiovisual, con los antecedentes, y bueno, eso a nosotros, desde luego, que hemos entrado nuevos, nos ha producido muchísimos quebraderos de cabeza. Esperamos que después de esto pues se vaya asentando un poco, ¿no? Y bueno, pues también nos hemos apoyado, nos queremos apoyar, lo que comentaba antes, en los que saben hacer esto. Algunas cosas hemos hecho con Telefónica, o sea que no, esto no quiere decir que no, esa competición, colaboración, yo tengo ejemplos de colaborar de participar en inversiones de proyectos de Telefónica muy satisfactoriamente, desde luego por nuestra parte. Telefónica no nos ha vuelto a invitar, pero no, tengo que decir que ha sido un buen ambiente en las dos partes, ¿no? Entonces, bueno, queremos estar en el mercado de la distribución de la televisión y es parte de lo que tenemos que hacer. Solamente pondría un pero, y ya aprovecho este foro, no sé si alguien... a mí me gustaría que todos los que distribuimos o todos los players de este sector tuviésemos las mismas obligaciones. Y me estoy refiriendo a algo que ya, este señor me ha oído ya alguna vez, pues vienen unos señores que se llaman Netflix y parece que no tienen obligación de hacer de invertir en el cine español. Hay otros señores que también ya estaban aquí y que parece que tampoco tienen obligación. Y algunos que vienen, OTTs, pues que parece que tampoco tienen obligación de invertir porque lo excluye la propia ley. Me parece que es una competencia bastante desleal. Entonces, sí me gustaría pedir un poco de igualdad de trato, ¿no? Yo añadiría, aparte de que estoy 100% de acuerdo en lo que está diciendo, yo creo que hay un matiz que es importante. Yo creo que en este sentido, cuando estás invirtiendo un dinero y estás buscando una rentabilidad o estás buscando un objetivo concreto,
yo creo que tiene mucho más sentido que veas el beneficio. A mí que me obliguen a hacer cosas, sinceramente, generalmente si no le encuentro el lado positivo, no es algo ni que vaya a fomentar. Y fíjate, lo está diciendo una empresa que está invirtiendo mucho más de lo que realmente tiene por la obligación de ley, ¿no? Y es porque hemos encontrado el racional para hacerlo. Pero hasta la fecha no era así, mi compañía no conseguía ver ese racional. Yo creo que es un error el basarte en que vas a sustentar un modelo por una obligación. Yo creo que esto no ocurre en el resto de países de la misma manera, donde de verdad los tomamos como referencia. Vas a Estados Unidos y esto no es algo que ocurra. Y dices, y parece que producen. Y además lo hacen a nivel mundial. Entonces diría, creo que tenemos que saber explicar bien las cosas para que veamos el lado positivo de hacer producción local. Y yo creo que existe. Yo creo que tiene mucho sentido. Y lo digo operando en muchos países. Creo que tiene sentido. Pero que me obliguen, no sé si es la mejor manera. Yo creo que sería mucho más interesante que me incentivaran a hacerlo. Nosotros tuvimos Nosotros llevamos 17 años de obligación. O sea que, Pero pero como probablemente todos sabéis, más o menos después de los 4 o 5 primeros años en que todo el mundo se preguntaba una y otra vez, ¿y esto por qué me ha tocado a mí? ¿Y esto por qué me ha tocado a mí? Pues las televisiones decidieron hacer de la necesidad virtud. Y como bien decía hace un rato Luis, pues son las televisiones las causantes, para bien o para mal, de los mayores éxitos de crítica y de público, las dos cosas del cine español. Pero curiosamente esto ha llevado aparejado a otra cosa, que es que los que tenían que ser los financiadores tradicionales del cine se han recostado en el surco y ahora se encuentran con que ellos mismos no financian su cine. Es decir, que si por casualidad, y digo por casualidad porque no se me ocurre otra forma de calificarlo, el Tribunal Supremo finalmente dijera que lo del año 99 no es conforme a derecho, podríamos encontrarnos con una enorme sorpresa, porque por el camino eso que llamamos industria del cine español no existe. Existe fundamentalmente la financiación de las televisiones. Por cierto, también de la pública. La televisión española invierte una parte significativa de dinero en producción cinematográfica. Si a esto le añades lo en cuestión que en el modelo está todo el esquema de ventanas, pues el cóctel es un poquito explosivo. Porque yo, que soy cinéfilo, como prueba la anécdota inicial, veo que las salas están condenadas a la melancolía, ¿no? yo creo que están condenadas a una evolución igual que nosotros. En el mejor de los casos. No, yo creo que en el mejor de los casos se producirá tal evolución. Tengo algunas preguntas más, pero no me gustaría que alguien pensara que el moderador es un acaparador de estos señores. Y, por supuesto, encantado de si alguien tiene alguna pregunta a alguno de los intervinientes, lo hago. A ver si hay alguien que tenga un micrófono o algo que suene. Madre mía, qué ruido. No, aquí casi difícilmente nos oímos. Tengo una voz cortita, espero que la pregunta no sea cortita tampoco. No se oye. Espero que conecte. ¿Sí? Ahora. Ahora sí. Vale. Que tengo la voz cortita, espero que la pregunta no sea cortita, decía. Le voy a hacer primero la pregunta y después le voy a hacer una pequeña exposición que la sustenta. Quisiera saber de parte de los operadores y, por supuesto, de la parte de TDT, si consideran a YouTube un competidor. A YouTube un competidor. Ah, YouTube. Si consideran a YouTube un competidor. Y segundo, si es así, ¿cuál es la estrategia que tienen o piensan que se puede implementar para este competidor que en cierta medida es desleal? Es de conocimiento público que el 60% de la publicidad de Procter & Gamble se va para el pre-roll en los próximos años. Desaparece del mercado tradicional. ¿Puedes subir el volumen? Desaparece del mercado tradicional. El mayor generador de contenido del mundo no gasta un duro, que YouTube. Porque cuando dice que hace con un gran esfuerzo Telefónica 30.000 horas de producción, YouTube tiene millones de horas de producción sin un duro. Y de un plumazo, se acaba de cepillar a todos los proveedores de streaming del mundo, ofreciendo el streaming gratuito. Con lo cual puede ofrecer todo el contenido del mundo en forma gratuita, porque no cuesta un duro.
Si tengo el contenido de esa manera, vengo con un músculo financiero como es Google, puedo penetrar, no ser el futuro de los operadores de telecomunicaciones, quedarse como meros transportistas, y el futuro de la televisión, generar contenido específico para tener algún valor diferencial que pueda de alguna manera fidelizar la cartera de clientes, que es lo que quieren salvar, ya que se sabe que lo que se busca es el cliente como un potencial, como una mina de oro que es su CRM, o sea, las características del cliente. Entonces, repito la pregunta, ¿consideran a YouTube un competidor? Y si es así, ¿cuál va a ser su estrategia para evitar esta competencia desleal? Bueno, Empiezo contestando yo, porque va a ser lo más trivial, luego dejo a Nacho, que es el que va a dar el punto. A ver, para mí hay varios youtubers, o YouTubes. El YouTube que va a montar una oferta de televisión de pago, de cine de pago, o de SVOD, o lo que sea, pues, fenomenal, un competidor más, pues, que se preocupe también Netflix o que se preocupe HBO, y nosotros nos preocuparemos en lo que nos toque. El YouTube que tiene películas alegales puestas ahí, pues no es un competidor desleal. Entonces creo que deberíamos, entre todos, eliminar esa competencia desleal. Y lo que es el YouTube de contenidos generados por los youtubers, lo que nos lleva, o me lleva a mí, es a una reflexión de hacia dónde va el mercado de la televisión, tanto en abierto, porque a lo mejor con quien compite es más con las cadenas de televisión en abierto, y la televisión de pago, ¿no? Al final está consumiendo u ocupa parte de esas horas televisivas que ven eso que llaman o llamamos los millennials, ¿no? Yo soy un millennial, es un tío que me siento joven, pero realmente no soy yo el target, sino los que vienen por detrás, ¿no? Entonces, sí, ahí para mí se abre una incógnita, que es qué vamos a hacer, cómo vamos a evolucionar nuestros servicios de televisión para dar servicio o atender esa demanda de los que vienen por detrás, que ya no ven la tele en el salón de casa, que no son capaces de estarse 45 minutos, hora y media viendo una película, y que prefieren ver a lo mejor 6 o 7 piezas de sus tíos favoritos que han hecho unas locuras y fantásticas en la tableta, en su cuarto, desordenado, por supuesto, y a su aire. A eso es más que un competidor de YouTube, lo que veo es un reto. Le llamaría un reto. Había una vez en un patio de un cuartel, se cruzó un general con un cabo, y el cabo, que se sentía muy informal, le dijo hasta luego. Naturalmente el general le obligó a cuadrarse y le dijo, pero bueno, usted no sabe respetar aquí la jerarquía. Dice, hombre, entre iguales no nos vamos a saludar. ¿Por qué cuento el chiste? Pues es que yo creo que, a pesar de lo que estamos diciendo, como muy bien ejemplificabas tú, el contenido generado por usuario, el chascarrillo de la boda, del bautizo, de la comunión del niño, que no pasa de los cientos de visitas en el mejor de los casos, esto no es una competencia para la televisión. Si uno piensa en ni para la de pago ni para la de abierto, es decir, si uno piensa en los espectadores de la final de Copa del domingo, que en el momento de oro superaron el 60% de share, pues son muy pocos los vídeos de YouTube que en el mundo entero consiguen ese mismo número de impactos. Por lo tanto, estamos hablando de cosas que frecuentemente se meten en el mismo cajón para compararlas, y sin hacer de menos a nadie, no son elementos comparables. Yo añadiría una cosa. Yo creo que en algunas cosas competimos porque son empresas muy grandes, y en otras tenemos una buena relación. En el mundo audiovisual yo creo que es verdad que son un gran generador o distribuidor, porque ellos, depende con quién hables, te dicen que ellos no producen. Entonces te dicen, no, esa es otra empresa. Entonces dices, bueno, pues estoy hablando con el distribuidor, ¿no? Pues son un gran broadcaster de contenido que yo creo que, como estaba comentando, no es comparable. Y además no es comparable porque creo que mi contenido no está ahí. Entonces yo no puedo comparar algo cuando tú dices, y pongo un ejemplo, un Real Madrid-Barça no es lo mismo que una pachanga que jugamos, aunque sea fútbol. Entonces yo creo que realmente estamos hablando de conceptos distintos, de una gran empresa en la que muchísimas veces competimos y muchísimas veces colaboramos. A mí me llaman, o a Telefónica, mejor dicho, a mí no, Telefónica, para hacer muchísimos negocios. Y además es una empresa que tiene negocios muy cruzados con empresas como nosotros, Telco. ¿Por qué? Porque tienen
un software que se llama Android y que se distribuye en la gran mayoría de terminales, que casualmente esos terminales vendemos nosotros. Entonces, es como, al final siempre por algún lado acabas encontrándote y acabas teniendo un modelo colaborativo. Yo lo vería más en ese sentido, en que muchas veces colaboramos, muchas veces no, y que en el tema audiovisual, cuando venden o alquilan películas porque tienen su servicio Play, ahí probablemente estemos compitiendo por una venta, pero también tenemos modelos colaborativos en los que te vienen a ver porque quieren lanzar su televisión Android y quieren que tu servicio esté ahí y darte distribución. Depende. Nosotros, desde el lado de Vodafone, ya hace 5 años tomamos la decisión de incluir YouTube dentro de Vodafone Televisión. Nosotros tenemos la aplicación de YouTube como un generador de contenidos y de hecho aparece en nuestras búsquedas como una busca este contenido también en YouTube, con lo cual para nosotros es una manera de crecer en la oferta de contenidos que damos a los clientes. ¿Alguna pregunta más? Sí. Buenas tardes. Miren ustedes, según mi opinión, creo que la televisión convencional, como tal, tiene una ventaja sustancial con respecto a los canales que están surgiendo ahora, estamos hablando de ellos, YouTube, etc. Y esta ventaja yo creo que es la interacción que se puede plantear entre el usuario utilizando su terminal móvil y la ventana tradicional. Lo que quisiera preguntarles es qué opinan ustedes al respecto, porque cada vez están surgiendo más aplicaciones que hacen uso de ese tipo de interactividad entre el usuario con su terminal y la pantalla tradicional, porque con con YouTube, por ejemplo, esa interacción como tal, segunda, primera ventana, no es posible. Entonces, yo creo que el futuro radica por ahí. ¿Cuál es su opinión al respecto? Gracias. Bueno, yo antes lo he mencionado de pasada. Yo creo que la televisión lineal, sin haberlo pretendido y sin haberlo buscado, se ha encontrado con un aliado, que son las redes sociales. Sí. Las redes sociales hacen posible esa especie de comunidad virtual que sustituye al viejo proceso de ver la televisión en familia. Ahora la vemos con unos cuantos miles más. Pero también esto me ve obligado a dimensionarlo en donde está en estos momentos. En estos momentos está en una relación aproximadamente de 1 a 10 en los mejores casos. Es decir, algo así como un tuit por cada 10 espectadores en programas de mucho éxito, creciendo mucho. Y lo que sí es cierto es que ningún formato de televisión generalista distinto de la ficción tiene otro tratamiento, ignora en su concepción, ni en su guión, ni en su producción el hecho de que la emisión va a ser en muchos casos simultánea y por lo tanto hay que atender Facebook, Twitter con carácter simultáneo. Algunos de los principales éxitos de los formatos actuales, como puede ser Salvados o El Hormiguero o algún otro, son inseparables de su vehiculación, si se me permite el palabra, en redes sociales, ¿no? Yo hablaría de varios conceptos. Uno es, yo creo que está el contenido principal y que en base a ese contenido principal pueden pasar diferentes cosas. Que saques un producto derivado que te permita enriquecer el contenido principal, que ese consumo esté vinculado al momento en el que está pasando algo y necesites estar disfrutando al mismo tiempo. Y, por ejemplo, te pongo el caso, para que lo entendamos, pues, por ejemplo, con la Fórmula 1 tienes aplicaciones que te complementan la información de la pantalla principal. Tienes también la posibilidad de ver la pantalla principal en otro dispositivo, es decir, estás utilizando las dos para enriquecer esa visión que estás teniendo, pero además lo que te permite es generar otro tipo de relación más largo en el tiempo. Es decir, lo que estamos hablando es pues de este producto, este palabra que utilizamos, que es el transmedia, que te permite generar alrededor de un contenido principal otra vida de ese mismo contenido. Entonces, depende de lo que estemos hablando, yo diría que tienes que generar una segunda pantalla, tienes que generar un apoyo a la primera pantalla, o puedes hablar de algo que sea totalmente independiente y que tenga vida propia, aunque haya nacido de un contenido principal en televisión.
Yo creo... perdón, un pequeño matiz. Para mí social TV y todo esto está muy relacionado con los nuevos hábitos, con lo que viene, lo que comentaba antes con respecto a los contenidos de YouTube, que yo discrepo en cierto modo con lo que decían mis compañeros, pero bueno, nos tenemos que dar cuenta de que para la mayoría de nuestros conciudadanos de menos de 35 años, la pantalla principal para ver la televisión ya no es la televisión del salón de casa, sino que son otras pantallas. Que no nos damos, yo, que soy bastante más carrozón, no me doy cuenta de que la gente joven ya es capaz de ver la televisión, cosa que yo no, en 2 pantallas a la vez, una con la que está interactuando sobre lo que está viendo o sobre cualquier otra historia, y otro la pantalla de la televisión, que a lo mejor es un PC. Entonces, todo esto está ligado, para mí creo que vienen cambios en los hábitos sociales, los que vienen por detrás o por delante. Están más habituados a nuevas tecnologías, son capaces de no prestar toda la atención en un solo elemento, sino prestarlo en varios, y por supuesto que aumenta el tema de los tweets y seguirá aumentando y mucho más. Van a ver la televisión a la vez que lo hablan con sus colegas, aunque estén en sitios distintos. Solamente un ejemplo, hace unos días estuvimos cenando en casa de unos amigos y vimos al hijo que entraba en la cocina, se cogía una cerveza y se metía en su cuarto. Y decían los padres, no, es que ha quedado con fulanito para tomarse una cerveza. Y ha venido, no, por Skype. Habían quedado por Skype, se estaban viendo por Skype, los dos estaban tomando una cerveza y charlando, habían puesto música en común y es como si estuviesen en un bar. Yo me quedé alucinado. Ya digo que soy un carrozón, lo siento, pero me quedé alucinado que se pudiese tomar una caña con un amigo a través de Skype, oyendo la misma música. Me gusta más. Creo que es hacia donde... Me gusta más el bar. Sí, me llamo Juan Ramón Corpas, vengo de Ametic. Se ha hablado antes de las sinergias internacionales o supranacionales que puede haber con la entrada de las telcos en el mercado audiovisual. Entonces, a mí me gustaría preguntar un poco en ese respecto cuáles pueden ser, porque yo entiendo, por ejemplo, que una telco puede tener diferentes sistemas de redes aquí en Francia, en Inglaterra, y por otro lado, a su vez, el producto también es diferente. Yo entiendo que las películas o las series, además de por el idioma, por los gustos en España, en Francia, en Inglaterra, por no hablar ya de fuera de la Unión Europea, son diferentes. Entonces, más allá de igual partidos de la Champions, que igual se pueden comprar en común y tal, me gustaría saber cuáles son las sinergias que puede tener ser eso, un jugador internacional en este mercado audiovisual. Yo creo que sobre todo sinergias tecnológicas, más que en la propia producción, tal y como yo lo veo, de contenidos, porque sí que es verdad que los gustos locales no son los mismos en los distintos países en los que una multinacional puede operar. Lo que sí puede haber buenas economías de escala en las soluciones técnicas del medio por el que se emite el contenido. Ahí sí que... Bueno, yo creo que no es algo tan fácil de trasladar cuando hablas del sector audiovisual, pero sí que hay casos. Y por ejemplo, lo estamos viendo que cuando tú dices sinergias, pues normalmente lo que todo el mundo tiene en la cabeza es que un Fox tiene una señal muy similar a lo mejor en determinados países. Entonces hay determinados contenidos que viajan bien, hay otros que no. Entonces hay que tener claro que la comedia, por ejemplo, es algo que viaja, te diría que tiene una complejidad mayor a la hora de viajar probablemente de unos países a otros. El drama viaja mejor y función de cómo vayas construyendo esas propiedades, y tenemos ejemplos claros de estos señores, como sus producciones que están muy centradas en producto nacional, local, español, se emiten en Francia, en Italia, en España, en Latinoamérica, es decir, viajan. En Estados Unidos no hay un problema. Ahora, el problema es acertar con ese contenido, construir la propiedad. Todo eso es lo que es relativamente, te diría, complejo, porque en Estados Unidos se producen muchísimos contenidos que no funcionan en el resto del mundo. Entonces, no es algo tan obvio ni tan fácil, pero yo creo que es cuestión de
pues acertar con la producción. Tú tienes cine español que viaja tranquilamente a Estados Unidos y hablas de productores como puede ser una Amenábar y oye, pues emite en todo el mundo. ¿Por qué él sí y tú no? Quizás es porque él ha hecho una buena producción, ha hecho un buen proyecto y viaja. Nosotros hacemos un mal proyecto y no viaja. Yo creo que es algo tan simple como eso y tan complicado como eso. No, pero bueno, aparentemente hay quien ha encontrado la llave del tesoro, ¿no? Los daneses tienen un modelo fantástico, con un país del número de habitantes similar a la Comunidad de Madrid, hacen unos productos de factura internacional que no solo sirven para consumo propio, sino que se venden con soltura en latitudes tan distintas como España o Estados Unidos, ¿no? Aunque los americanos insistan en hacer su correspondiente remake. Pero bueno, de esos casos hay que aprender también, ¿no? Yo creo que es eso, que es algo que tenemos que fijarnos bien, aprender y probablemente cometamos muchos errores, pero si no probamos... Nosotros estamos produciendo ahora mismo pues, entre España y Latinoamérica y hay proyectos que están saliendo muy bien, pero tienen su lógica. Es una mezcla de actores, es una mezcla de directores, es una mezcla de conceptos, de guiones que vuelan muy bien. Incluso hemos tenido proyectos que han sido oscarizados, o sea, que han ganado un Oscar. Entonces dices, y suena raro cuando decimos Telefónica sí ha ganado un Oscar. Entonces, es verdad, ha habido proyectos que se han acometido y que han funcionado muy bien en todo el mundo. Relatos Salvajes es una producción de España y de Latinoamérica, en la que ha estado Telefónica y ha funcionado en todo el mundo. ¿Por qué no? Yo me permito, en ese ámbito, señalar dos aspectos claves. Por ejemplo, cuando un operador como Netflix llegó a Europa, que lo hizo con mucha prueba y error, uno de los países en donde se enfrentó por primera vez a la realidad local europea fue Francia. Es decir, cuando llegó a Francia, él esperaba arrasar en una posición muy dominada por un solo operador tradicional, como Canal Plus Francia, y que en donde los operadores de telecomunicaciones eran meros distribuidores, incluso ni siquiera gestores de los abonados, sino simplemente un transmisor de señal, y creo que el señor de Orange TV lo puede explicar muy bien. Y se enfrentaron a la realidad de que había un gusto por lo local fantástico y han tenido que empezar a producir para ese producto local. Es verdad lo que ha dicho Nacho de que hay cosas que funcionan mejor o que viajan mejor. La comedia lugareña pues viaja peor, hay algunas cosas que por lo contrario funcionan bien. Yo creo que lo que funcionan bien son buenas historias. Y cuando tú tienes una buena historia, salen fuera de Estados Unidos y funcionan muy bien. Y por lo tanto, cuando la historia es mala, pues ya la puedes edulcorar con los mejores actores que no viajan. Entonces, es una cuestión simplemente de que haya buenas historias. Y creo que en ese sentido, efectivamente, lo que sí ayuda a definir muy bien esas buenas historias es el dinero. Porque todos los que en este sector hemos tenido la suerte de participar, cuesta muchísimo dinero no hacer una buena historia, sino escribirla, hacerla, que funcione, que toque el alma de la gente y lo coja. Yo siempre pongo los ejemplos de Disney. Las mejores historias de Disney no son precisamente las más espectaculares historias de dibujos animados, sino las historias que hay detrás de cualquier película de Pixar. Lo que más le gustaba de Pixar no eran los ordenadores, eran los guionistas. Y eso es muy complicado de coger, eso es muy difícil. Y es ahí donde está la clave. Y los formatos, mira los formatos. Hay formatos que viajan francamente bien y lo estás viendo. O sea, tienes un Endemol, que es una productora que es espectacular y hace formatos que están en todo el mundo. Y tienes un Gran Hermano que en España, bueno, en España es algo espectacular lo que está aguantando ese formato, pero ha viajado en todo el mundo. Tienes La Isla de los Famosos, de las famosas, tienes versiones de versiones, Masterchef, tienes 40 proyectos de música, de cocina, de tal, que son formatos que si los armas bien, tienen su lógica, que viajen muy bien. Entonces yo creo que es, una vez más, volvemos a por qué nosotros nos apalancamos en profesionales. Porque son los que tienen el talento y los que te vienen con una idea brillante, y no es porque seamos menos brillantes, sino es porque tenemos la suerte de que te cuentan 40 proyectos y tienes un portfolio, una serie de oportunidades mayor
¿sabes? Para elegir por cuál apuestas. Y una pregunta Sí. más. La mesa de telcos viene siendo ya una tradición en los foros de broadcasting, ¿no? Empezamos hablando bastante de distribución y poco más. Este año hemos empezado a oír más de contenidos propios, generación, etcétera. ¿Veis en un futuro cercano hablar de publicidad, entrar un poco en ese mercado? ¿Cómo veis a las telcos en el mercado de la publicidad? Bueno, a ver, yo te diría a ver, realmente cuando hablamos del mercado publicitario, lo comentaba antes Andrés, yo creo muy claro, el jugador relevante hoy del mercado publicitario está en ese lado de la mesa. Son los señores que mueven realmente el mercado porque es el core, es un negocio, lo llevan haciendo mucho tiempo y lo saben hacer muy bien. Yo creo que nosotros el principal ingreso nuestro seguirá siendo el pago. ¿Por qué? Porque somos una teleco que está acostumbrada a cobrar mensualidades, nos gusta cobrar mensualidades, es lo que mejor sabemos hacer. La televisión de pago suele estar basada en televisión de pago, no publicitaria, entonces estaríamos hablando de otro negocio. Que haya ingreso publicitario lo hemos tenido, lo tendremos y lo seguiremos teniendo, pero como lo tienen nuestros socios también, lo que son los canales temáticos, y sus ingresos vienen parte por la cuota que reciben mediante a través nuestro vía suscripción y los ingresos que generan publicitarios. Si le analizas y tienes aquí jugadores que están sentados aquí, les estoy viendo, te dirán que el importe más relevante no es el publicitario. Ahora, la respuesta es sí, evidentemente es un ingreso y nosotros queremos seguir ingresando. Sí, nosotros también tenemos, de hecho, tenemos un equipo que lo que hace es esto, es vender publicidad. Pero tampoco es el core de los ingresos. Hace poco invertimos en una herramienta de biodía de insertion que ha habido muchas soluciones en el mercado y ha venido muchos proveedores a los operadores a vendernos soluciones de biodía de insertion, que básicamente lo que pretende es que la inserción de publicidad en los contenidos de videoclub, los free sobre todo, sea algo que no vaya mucho en la manualidad, en la codificación y en alguien detrás codificando el vídeo y pegándolo de manera, sino que sea pues algo más ágil, mediante unas herramientas que puedas targetizar a los clientes y demás. Sí, es algo que también incluimos algo de publicidad en los canales lineales, en los Fox y demás, y vendemos estos espacios, sí. Y luego también llevamos mucho Yo tiempo. Casi como espectador de a pie, y creo que represento a muchos espectadores que lo piensan, ¿no? Ahí hay algo que rechina, ¿no? Porque yo pago por una plataforma y algunos de los canales de esa plataforma me interrumpen Homeland o The Americans casi el mismo número de veces que A3 Media interrumpe Vis a Vis. Dicen, coño, pues si estoy pagando porque este canal está en la plataforma de pago, ¿por qué tengo que pasar simultáneamente por el fielato de algo que se supone que es de los otros, de la seguridad social, no de la clínica de pago, ¿no? Hay algo que rechina. Bueno, yo ahí lo que diría es, yo creo que vamos a encontrar fórmulas colaborativas que lo que van a hacer es dar más valor a esa publicidad. ¿Por qué? Porque vamos a intentar enriquecerlo en la medida que podamos para evitar lo que sería una publicidad masiva convencional, ¿vale? En el sentido de lo que estaba comentando Andrés, pues yo creo que se están autorregulando y están yendo a una publicidad cada vez menor, y creo que esto tiene sentido, ¿sabes? Pero vamos, yo no, sinceramente no puedo hablar por terceros porque son los propios editores de los canales los que lo hacen. En nuestro caso sí que te digo que nosotros no cortamos los canales de producción propia en este sentido, y además lo que tienes es también la facilidad de que el contenido está en la modalidad de vídeo bajo demanda, con lo cual ahí no tienes una inserción en medio como a lo mejor te ocurre en otros países, que sí que en televisión de pago diría que no hay una distinción entre abierto y pago. Te vas a Estados Unidos y Sky es el principal probablemente jugador en el mercado publicitario. Entonces te digo, ¿y qué es Sky? Es el mayor operador de televisión de pago.
con lo cual no debería chirriarnos. Lo que ocurre es que quizás cuando hablamos de España, como todavía la penetración del mercado de televisión de pago es bastante menor en comparación con otros países, todo esto es muy novedoso. Pero en realidad, si viajamos, nos damos cuenta que esto no es novedoso. Lo único que estamos haciendo es trasladar lo que ya es hábito común y normal en cualquier otro país. Hay una cuestión sobre eso que es interesante, y es que lo que veamos en Estados Unidos no es extrapolable a lo que es el caso europeo. En Estados Unidos, el operador de telecomunicaciones que ofrecía un servicio de televisión, básicamente lo que ofrecía era una señal televisiva al hogar, no tenía otra pretensión. El canal, por así decirlo, no era un canal de abono. Lo que distribuía era la señal que vemos todo el mundo por una antena normal herciana, y que por lo contrario en Estados Unidos no era así. El hecho cierto es que, por ejemplo, cuando se aproximaron por primera vez los operadores de telecomunicaciones puros en Estados Unidos al mercado de la distribución de televisión a través de ADSL, como era AT&T, tuvo que aprender a vender publicidad, porque los cableros en Estados Unidos, la principal fuente de ingresos, además de la suscripción de sus abonados, es indiscutiblemente la publicidad. Una última pregunta, porque creo que ya me están diciendo, Eladio también quiere. Hola, mi nombre es Julián Seseña. De las primeras intervenciones, los primeros comentarios, me ha parecido entender que una de las cosas que van a traer los telcos es una nueva forma de ver la televisión. Llevamos ya casi 20 años desde el principio de la televisión digital, y a mí me da la impresión, o yo intuyo, que con esa inteligencia en la forma de ver televisión, es lo que entendía que dicen herramientas de ayudarme a ver qué es lo que me gusta, es decir, que ya no pensaré en qué quiero ver hoy, sino qué es lo mejor que puedo ver hoy para aprovechar y tener la sensación de que el tiempo que le he dedicado viendo la pantalla ha sido el más productivo, de acuerdo con mis intereses, mi historia, la actualidad del mundo, etcétera, etcétera. Yo creo que la innovación de los telcos va a superar y va a dar un salto, intuyo, y lo que pregunto es si estáis de acuerdo o estoy soñando. Intuyo que va a dar un vuelco muy grande en la forma de ver televisión, es decir, que necesito que me ayuden a verlo, a seleccionar los contenidos, y que esas herramientas de ayudarme a elegir el canal o a elegir el programa o a saltar de programas o a estar combinando incluso pantallas y varios programas va a ser realmente una de las nuevas formas y la innovación más importante en ver la televisión. Por el símil que siempre me gusta poner cuando un locutor de la televisión abierta me trata de influir en que si ha sido penalti o no ha sido penalti, y la televisión abierta trata de darme datos para que yo compre la opinión del locutor, creo que la nueva televisión de la mano de los telcos será que yo tome la decisión, pero me darán muchos datos para que yo me reafirme en lo que yo quiero que sea la decisión, ¿no? Sí. ¿Estoy en lo cierto o no? ¿O estoy equivocado? Está usted en lo cierto, desde luego. Eso es lo que, básicamente, ahora todos tenemos muy poco tiempo para ver televisión. Estamos todos muy ocupados, vivimos muy estresados, tenemos todos trabajos, hijos y mucho que atender. Entonces, el ratito que tienes al día para relajarte y ver la televisión, decides qué quieres ver, no ves lo que te echan. No empiezas a zapear arriba abajo a ver qué hay, me pillo el programa a la mitad, termina a la 1 de la mañana, Dios mío, mañana tengo que madrugar, no me compensa. No, me voy a mis grabaciones, veo qué es lo que tengo ahí, veo qué es lo que he decidido grabar, me da igual cuando lo han emitido, además me han grabado cosas similares y en ese ratito veo lo que quiero. Somos caprichosos y estamos ahora acostumbrados a tener en el momento lo que queremos. La proposición de valor que es cierta, y la realidad es que yo creo que, como todo, tendremos que verla en el tiempo. Lo que pasa es que nosotros nos dedicamos a estudiar lo que la gente hace, y tengo que decir que lamentablemente la gente, cuando se pone delante de un televisor, incluso teniendo la mayor de las ofertas de posibilidades de grabar, de saltar, de hacer cualquier cosa con el operador de televisión, los datos dicen que siguen sentándose y la única interactividad que hacen es con este dedo.
Y es el dato, no es una opinión, es un dato. Y eso lleva siéndolo desde que nació el proyecto Orlando, que lo hizo la Warner en Florida, o el proyecto Digital en el Reino Unido, con un primer experimento potente de OTT brutal. El consumo en un 90 y tantos % seguía siendo el que hacían nuestros abuelos delante del televisor. Lo máximo que hacían era zapear de canal. Hay una generación que ya empieza a cambiar, pero la mayoría... Bueno, pero también porque se están viendo datos agregados, pero nuestros datos dicen que los clientes que son clientes que tienen un dispositivo con posibilidad de grabación, más del 90% ven contenidos grabados. Sí, eso es verdad. Yo añadiría una cosa. Y depende también de las edades que haya en el hogar. No podemos extrapolar mayores de menores de 18 en general años. yo creo que estamos hablando de que la oferta es tan grande, es tan brutal, que incluso los canales lineales, como estaba comentando antes, yo creo que también tenemos un gran recorrido por delante para decirle cosas como esto, que sé que a usted le gusta, está ahora mismo en el canal 23. Porque ese hecho hoy en día ya sería un avance. Y eso es una realidad en muchos mercados, que es la aplicación de Watson ¿sabes? Y entonces yo creo que hay muchas funcionalidades asociadas a un consumo lineal que hoy ya mejoran la experiencia. La grabación, como estaba diciendo, el servicio de 7 días de grabación, ¿sabes? Que hace y que da de alta al cliente. Hay muchas funcionalidades. Hoy la tecnología nos permite que usted tenga una mejor experiencia. Y es verdad que nosotros como telco tenemos el reto de saber hacerlo, que no es fácil. Y que también nos queda muchísimo por arreglar, por lo menos lo que yo percibo. No, ahí sí hay una parte que fue importante y que generó mucho valor, fue, por ejemplo, la experiencia cuando implantó iPlus Francia y España, y efectivamente sus abonados tenían un churn rate muy bajo y una enorme satisfacción con respecto a ese producto. Se ve la televisión de otra manera. De otra manera. Un cliente con una solución tipo iPlus o tipo Vodafone Televisión no ve la televisión igual. Lo que pasa es que trabajamos con mayorías, ¿no? Y el problema es que las masas, en su gran mayoría, siguen funcionando. Y muchos de esa gente con esas soluciones sigue prefiriendo ver la televisión lineal. No sabemos por qué, Yo soy de los de Tivo, pero el dato es ese, no quería decir más, no es una opinión, es un dato. ¿Vale? Creo que Eladio me va a matar y muchas gracias por la participación. Si alguien se ha quedado sin tintero, pido disculpas y muchísimas gracias a todos vosotros, habéis estado estupendos. Muchas gracias.